Descansan. No hemos tenido prácticamente descanso mientras está trabajando la transición a nivel del gobierno nacional. Los partidos políticos se preparan, trabajan y piensan en las elecciones departamentales y municipales del mes de mayo. En este sentido, a instancias del Partido Colorado y sobre todo con el empuje del nuevo secretario general, Andrés Ojeda, el Partido Colorado está recurriendo una resolución adoptada por la Corte Electoral que tiene que ver con que quien se presentó bajo un lema en las elecciones internas, en las pasadas internas, no puede presentarse bajo otro lema en las próximas elecciones departamentales. Y esto, bueno, tiene algunas implicancias concretas. Deja fuera de carrera a algunos nombres que para el Partido Colorado son relevantes y, bueno, plantea esta modificación. También hay otra propuesta que tiene que ver con la posibilidad de reglamentar estas elecciones, que es el voto cruzado. Ustedes recuerdan que, bueno, se debe votar a un candidato a la alcaldía en sintonía con el intendente, si es que se van a poner esas dos hojas de votación. ¿Qué pasa con el voto cruzado? ¿Por qué no se puede votar a un intendente de un partido y a un alcalde de otro? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en estos próximos minutos y ya estamos en comunicación con José Corseñac, ministro de la Corte Electoral, a quien le agradecemos esta disponibilidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Antes que nada, ¿llegó este recurso del Partido Colorado, anunciado por el Partido Colorado allí a la Corte Electoral? Bueno, hasta el momento yo no tengo noticia de que haya llegado. En todo caso habría que ver cuándo se notificó para ver cómo corren los plazos, pero seguramente si no ha llegado, llegará porque así fue anunciado por las autoridades del Partido Colorado. Además, presumimos que iba a ser así, entre otras cosas porque cuando se votó el texto del reglamento de las elecciones municipales, el ministro partidario dejó explicitada su discrepancia con la solución que había resuelto la mayoría de la Corte. Bien, la mayoría de la Corte entonces lo que resolvió, recuerden, yo hacía una breve introducción, ¿qué es lo que no está habilitado? Bueno, hay dos temas que habitualmente se discuten cuando se reglamentan las elecciones departamentales y municipales. Uno es la posibilidad de votar una lista de candidatos a concejales municipales junto con una lista a intendentes y ediles, pero que sean de partidos diferentes. Bien. Es lo que popularmente se llama cruzar el voto. Votar a un lema a intendente y ediles departamentales y votar a otro lema a concejales municipales. El más votado de los cuales, como todos sabemos, resultará el alcalde del municipio. Entonces, esa es la primera prohibición que además tiene arraigo no solo en los procedimientos electorales, en los procesos electorales anteriores, sino que cuando se celebraban elecciones nacionales y departamentales en el mismo día, también se prohibía el llamado voto cruzado, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que no es novedosa, es una disposición, primero, que está en la ley de elecciones, en la 7812, que está contenida como causa de anulación del voto cuando hay hojas pertenecientes a lemas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se discute también es si la prohibición de la letra G de la disposición W de que una persona que haya sido candidato en las elecciones internas por un lema, pueda o no ser candidata a elecciones municipales por un lema distinto. La Constitución lo que establece en esa disposición que yo citaba es que no puede ser en elecciones nacionales y departamentales. Pero ¿qué ocurre? Esa disposición es del año 97, de la reforma del 97. Todavía no existían las elecciones municipales, ¿verdad? No existía el tercer nivel de gobierno, aunque sí existía con las juntas, pero digo, no este régimen que fue aprobado mucho después. Entonces, en algunas ocasiones la Corte en su reglamentación permitió, como en la última elección del año 19, con una mayoría de la Corte, y ahora cambió el criterio y establece que no permite
que una persona que haya sido candidata en la elección interna comparezca como candidato a concejal por otro lema. Bien, lo que estaría dejando afuera de las alcaldías a quienes hayan tenido, bueno, participación en las internas. Es decir, por otro lema, ¿verdad? Sí, Podrían sí, claro. comparecer por el mismo lema en el Exacto, cual sí, participaron. sí. En el caso, pensando en lo que puede ser el lema Coalición Republicana y, bueno, quien haya participado en otro lema, Partido Colorado, por ejemplo, ponemos ese ejemplo que es el que está presentando este recurso. Ahí está. Bueno, lo que va a ocurrir próximamente es que una vez que ingrese el recurso va a pasar a estudio de la comisión y la Corte se tendrá que expedir respecto de si acoge el recurso y por lo tanto modifica el reglamento o confirma lo que ya resolvió y el reglamento permanece como está. Bien, Corseñac, también tal vez en este caso lo que llama la atención es el criterio, ¿no? ¿Por qué esto se habilita para las elecciones del 2020 y cambia el criterio para estas elecciones del 2025? Bueno, lo mismo podría decirse que en el 19 respecto del 15. De las elecciones departamentales y municipales del 2020 respecto de las del 15. Sí. Porque ahí se cambió el criterio en el otro sentido. ¿Me explico? Anteriormente existía esa prohibición, en el 2019 dejó de existir. Ahora se volvió al criterio de la anterior elección. ¿Eso por qué es así? Sí. Porque la Corte Electoral tiene, por disposición constitucional, la exclusividad en materia reglamentaria para elecciones y procesos electorales. Entonces, como no está dispuesto en la Constitución y en la ley, la Corte Electoral resuelve eso en su reglamentación. Bien, ¿verdad? pero me imagino que quiere habrá... decir que el hecho de que cambie ahora no es novedad. Desde que hay elecciones departamentales y municipales, la Corte alguna vez reglamentó en un sentido y alguna vez reglamentó en otro, aún innovando respecto del proceso anterior. Bien, y ahí entonces nos vamos a los argumentos. ¿Cuáles fueron los argumentos de cara al 2020 y cuáles son los de ahora? Hay muchísimos, pero básicamente es lo siguiente. Quienes defienden que se pueda cruzar el voto, vamos a volver a la hipótesis del cruzamiento. Exacto, vamos al tema 1 entonces. Vamos al tema 1. Quienes entienden que tiene que prevalecer la libertad del votante por encima de cualquier otra cosa y que además son dos elecciones distintas. Quienes entienden lo contrario es toda la voluntad del orden jurídico respecto de la protección de los lemas. ¿Sí? Que es una cosa muy incorporada en la legislación uruguaya desde siempre. Cuando había elecciones distintas que se manifestaban introduciendo listas en un mismo sobre, siempre el sistema electoral uruguayo entendió que no debían cruzarse los lemas en las distintas elecciones cuando se introducían el mismo. ¿Por qué? Por un principio de derecho electoral uruguayo también, de nuestro sistema electoral de protección de los lemas. Entonces, eso suele variar según la composición y la convicción de la Corte. Yo diría, es un tema muy profundo, estudiarlo en todas sus dimensiones. Yo estoy dando algún argumento de inicio y principal, ¿verdad? Sí, tiene que ver entonces pero con... puede decirse que la ley 7812 todavía mantiene vigencia para la determinación de las elecciones departamentales y municipales. No hay duda de que para las departamentales, pero respecto de procedimientos electorales de las municipales también. Y en consecuencia debe aplicarse ese impedimento, digamos, de votar a dos lemas distintos en un mismo momento electoral, no en un mismo acto electoral, porque en realidad son dos elecciones distintas en una sola. Que podrían darse en fechas diferentes. Decir, por ejemplo, bueno, deberíamos hacer una elección con sobres distintos, cada uno para cada una de las... Bueno, es un tema que habrá que considerar, no fue así en este momento y habrá que seguirlo discutiendo. Bien, ¿le ahorraría a la Corte esta cuestión de cambiar de criterios y tener que reverlo cada vez que se modifique la ley? Bueno, si la ley dispusiera una solución, sí, naturalmente que sí. La ley puede establecerlo. Lo que pasa es que hasta ahora, porque incluso en el tema constitucional respecto de lo otro, todavía hay discusión.
Entonces, si la ley hubiera dispuesto la solución, la Corte tendría que aplicarla y no estaría en cuestión decidiéndolo a través de la reglamentación. Sí, pensando sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver más que nada con lo que usted decía, que es un objetivo, digamos que hasta de cuestiones éticas, ¿no? Preservar la importancia de los partidos políticos para el sistema uruguayo. Claro, por eso digo, a ver, la reglamentación nunca se hace naturalmente adoptando caprichosamente una solución u otra. Se toman en cuenta muchas cosas. Es verdad que circunstancialmente puedan estar atrás los intereses partidarios, circunstancialmente, pero digo, la reglamentación siempre se dicta tomando en cuenta en un todo el proceso electoral y las resultancias de ese proceso, la comodidad del votante, en fin, una serie de principios. Nunca son antojadizas las soluciones. Ahora, es verdad que si la ley hubiera tenido la precaución de establecer una solución, la Corte Electoral no tendría que resolver esos temas por vía reglamentaria. Simplemente los aplicaría. Bien, Como ocurre, le pasó ¿no? la pelota. Nosotros aplicamos los artículos de la ley 7812, que es del año 25. En la medida en que continúan vigentes o con todas sus modificaciones, la Corte Electoral los aplica. No, sin perjuicio de que pueda reglamentar la aplicación, pero nunca la solución. Bien, le hago entonces la última pregunta que tiene que ver con lo que vamos a estar conversando en estos minutos. El partido como tal, Coalición Republicana, que sabemos que en realidad representa a la unión de los partidos de la coalición, hoy como por la Corte Electoral, ¿está habilitado a presentar candidaturas departamentales y municipales? Bueno, ¿en qué lugares? Está registrado en algunos departamentos. Bien. Si bien es un lema que podría haber presentado según los lugares en donde celebre la convención departamental como el resto de los partidos políticos. Y por ahora va a ser en Montevideo, en Canelones y en Salto. Esos son los tres lugares donde Esos existe son los como tres tal. departamentos donde van a realizar su órgano, va a sesionar el órgano deliberativo departamental del Partido Coalición Republicana y va a definir quiénes van a ser los candidatos por ese partido a intendente y ediles. Perfecto, queda claro entonces. ¿Cuándo tiene...? Por el resto de los departamentos no va a comparecer. Perfecto, como partido no comparece como entonces. Tal, va a haber del resto de los lemas seguramente candidaturas. Perfecto, entonces. ¿Cuándo se reúnen ustedes para tratar estos temas? ¿Tienen fechas límites? Porque estamos hablando de mayo. Nosotros en este momento estamos tomando unos días de receso porque estábamos realmente agotados, pero sí tenemos, no tenemos fecha límite porque tenemos, tratándose de una resolución de carácter administrativo, el reglamento. Hay tiempo para contestarlo, pero no queremos demorar en contestarlo si es que se presenta, que seguramente se va a presentar. De manera que seremos convocados en los próximos días para reunirnos y para producir los informes, ¿verdad? Después se discuten esos informes, se votan y será la decisión de la Corte en ese sentido. Pero claro, naturalmente tenemos que esperar a que sea presentado formalmente el recurso. Perfecto. José Corseñac, ministro de la Corte Electoral, muchísimas gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto. Que pase muy bien y saludos a los espectadores. Muy bien.